oportunidades. Estreno, domingo 25 de febrero y 4 de marzo a las 22, en La Nación Más. Sigue Café de la Tarde. Bueno, muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y vamos ahora a hablar de educación. Ustedes, como saben, estamos dentro de las 48 horas de paro que ha previsto CETERA. También tendremos paro el 8, porque se plegan también al Día de la Mujer. Bueno, y todos nos preguntamos, estamos viendo la misma película año tras año. En cada inicio de clases sucede lo mismo. ¿Qué tenemos que cambiar los argentinos para que esto no vuelva a suceder? Bueno, de esto vamos a hablar con nuestros invitados del día de hoy. Flavio Buquino, maestro y consultor en educación, está aquí con nosotros. Flavio, bienvenido. Y Claudia Romero, que es directora del área de educación de la Universidad Di Tella. Bienvenidos a ambos. De hecho, Claudia, recién yo decía, vemos la misma película año tras año. Vos escribiste una nota muy interesante hablando de el minué educativo, ¿no? Esa danza aburrida, repetitiva. Pero bueno, acá estamos hablando de educación, ¿no? Sí. Sí, yo me refería a esos pasos previsibles que a comienzo de cada año tenemos que presenciar, donde gremios y gobiernos juegan un poco, a veces más dramáticamente, a veces menos, pero lleva un tiempo hasta que las clases comienzan y todos vemos, la sociedad como naturalizando y expectante de cuándo se va a llegar al arreglo. Y digo el arreglo porque la sensación que uno tiene cuando finalmente termina estas negociaciones, sí, empieza las clases, la sensación que uno tiene es que es un arreglo que va a durar hasta el año que viene, ¿no? En el mejor de los casos. Y el año que viene, volver exacto, arreglo no es solución. Claro. Esto es lo que además hace que ese minué, además de aburrido, porque ya sabemos todos los pasos, sea triste, ¿no? Y me parece que es el punto. Es decir, ¿cómo podemos salir de estas discusiones del corto plazo, de estas negociaciones salariales, pero no solo salariales, porque se están poniendo en la discusión otros temas que son importantes? Que está de a poco también el gobierno tratando de instalar este tema que incomoda de alguna manera a los sindicatos, pero tampoco sabemos si con esto basta, ¿no? A ver, Eleonora, dos cosas chiquititas para arrancar de lo que yo pienso. La primera cosa es, en realidad, esto no es producto de lo educativo, es producto de la inflación. Nosotros tenemos una inflación, hay que ajustar salarios por inflación, y lo que en educación ocurre es que hay una fecha tope, que es el inicio de clases, donde termina siendo un juego entre los gremios y el gobierno a ver quién llega mejor parado a esa fecha. Por supuesto, los gremios, si no acuerdan antes de esa fecha, llegan al paro y se da el minué que decía Claudia, cotidianamente. Entonces, esto se repite año a año y por eso es año a año. Porque el problema nuestro, en realidad, en este caso, es la inflación. Ahora, la otra cosa es que nosotros no estamos aumentando salario. Lo que estamos haciendo es ajustando salario por inflación. Claro, qué distinto, como muy bien dice alguien que conoce Claudia, que es Mariano Narodowski, lo que él plantea es que nosotros, solo con la discusión de ajustar salarios, nos olvidamos de un montón de cosas que podrían hacer que los salarios docentes cambiaran de formato y tuviesen un incremento salarial los docentes por otros ítems. ¿Como por ejemplo? Un ejemplo es algo que está intentando hacer la capital federal con el tema de la capacitación. Creo que debiera ser de formación terciaria o universitaria, no de cursos de capacitación. Entonces, un ítem donde se aumentara el salario por capacitación, lo que en educación llamamos carrera horizontal, donde un docente, a lo mejor, estando frente a un mismo grupo, por su formación, por otros ítems que podemos pensar, a lo mejor no nos da el tiempo para pensar ahora, pero por otros ítems más, ganara un poco más que lo que gana del salario básico. Hoy lo que pasa es que en realidad lo que se tiene en cuenta es la antigüedad. Claro, la antigüedad. Que permanecer hace que ganes más, ¿no? Sí, y es algo que aparece en las discusiones paritarias. Mi posición, yo no estoy para nada de acuerdo en poner en las discusiones salariales que tienen
esta urgencia de que las clases empiecen y que además se están discutiendo, digamos, un ajuste por inflación, una cantidad de temas que tienen que ver con la carrera docente. Por ejemplo, uno es cuáles son los incentivos para un docente. Entonces, hoy sabemos que el paso del tiempo, la mera antigüedad, va incrementando los salarios, mucho más que la capacitación. Lo que me parece, y es lo que ponía en esa nota, es que nosotros hoy podemos empezar a transformar el corto plazo, este corto plazo podemos ya hoy empezar a trabajar en el largo plazo. Sí. Y yo proponía en esa nota generar una discusión en el Congreso, que acaba de inaugurar las sesiones, y es un lugar donde está la representación de la ciudadanía, porque en las paritarias solamente hay dos partes, el gobierno y el sindicato. Hay muchísimos docentes que no pertenecen a ninguno de estos sindicatos, pero además en la sociedad hay otros actores, la También academia. Hablar de otros actores, porque en realidad el sindicato supuestamente, bueno, son electos, los eligen los propios docentes, ¿no? Sí. Más allá de que algunos no pertenezcan a ningún sindicato. Es interesante lo que trae Claudia. Sí. Porque en realidad están faltando voces en la discusión esta. ¿Cuáles serían las voces que faltan? A ver, faltan voces por lo siguiente. Me parece que lo que hubo fue un retroceso de parte... Porque hoy, ¿por qué hablamos tanto de los gremios? Y no hablamos de otras cosas, de otros actores dentro del educativo. Porque en realidad los gremios terminaron quedando en el centro de la escena por un retraimiento del Estado y un retraimiento también de la sociedad. Si uno, cuando habla, estamos hablando siempre sobre el tema de la escuela pública y la escuela privada, los sectores medios argentinos, muchísimos sectores medios argentinos se han ido de la escuela pública. Por lo tanto, es una voz que está faltando también importante. La voz de los padres, la voz y otras voces más que podrían estar en este diálogo. En realidad, los gremios no construyen política educativa. Los gremios defienden intereses de los trabajadores. Por lo tanto, está bien que defiendan los intereses de los trabajadores. Ahora, cuando a los gremios le estamos pidiendo, bueno, tráigannos propuestas, en realidad lo que estamos diciendo es que terminen gobernando, y nosotros elegimos a nuestro gobierno por otros mecanismos, no a través de los gremios. Claro, el trabajo que le corresponde al gobierno se está siendo trasladado a los gremios. No, a ver, yo creo que las propuestas, y en América Latina hay muchísimos gremios que son muy proactivos y tienen realmente proyectos interesantes y logran construir con otros actores un proyecto que, por ejemplo, modernice su profesión. Yo creo que son dos cosas. La primera es que la discusión sobre, no la discusión puntual de cuántos puntos, qué porcentaje vamos a tener de aumento, sino nos quedamos ahí. Claro, la carrera docente. ¿Cómo construimos una carrera docente interesante? Porque la que tenemos hoy no es interesante para los docentes que están, pero muchísimo menos interesante para los que quieren ingresar a la docencia. Claro. Y estamos perdiendo jóvenes muy talentosos que no quieren ser docentes, aunque tengan vocación. Porque esa carrera no es interesante, no es desafiante. Entonces no nos podemos dar el lujo de perder esos chicos para la profesión docente. Entonces, digo, hay dos cuestiones. Una es que todas las voces tienen que estar presentes. La academia, los gobiernos, los sindicatos, los padres, todos. Por eso digo, el lugar de la discusión para mí es el Congreso y es una nueva ley de formación docente, cómo vamos a formar a nuestros maestros, y una ley que establezca una carrera docente verdaderamente profesional. Ese me parece que es un punto importantísimo para plantear en este momento. Se habla mucho de que el largo plazo no se piensa, el largo plazo se hace hoy. Claro, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, tenés razón. Las medidas de hoy son las que finalmente van a ir construyendo esa visión. Ponemos una visión, queremos una docencia de calidad y de excelencia, perfecto. ¿Qué estamos haciendo hoy para eso? Y esto que vemos, que miro las imágenes y las marchas, de ninguna manera las descalifico, ¿no? Digamos, también forma parte del MINUE que salgan los funcionarios o en este momento a
a descalificar a los docentes, esto también me parece inapropiado, pero digo, uno ve otra vez una marcha y uno sabe que esto no resuelve. No, totalmente. Ahora, ustedes están hablando de un punto muy interesante, que es la capacitación de los docentes, que son la base, ¿no?, del sistema educativo de un país. Por otra parte, están también los alumnos y el seguimiento que se le debe a esos alumnos, el conocimiento de esos alumnos, la relación docente-alumno. ¿Qué debiéramos cambiar con respecto a esto para tener mayor información de nuestros alumnos, saber realmente si están o no aprendiendo, si abandonan o no la escuela? Bueno, para eso Argentina necesita tener dos cosas más, que eran los 3 puntos que yo ponía en la nota. Por un lado, un sistema de información. Hoy el sistema educativo está muy poco informatizado, es decir, no hay para la gestión, para la toma de decisiones, no hay demasiada información confiable, ¿no? Entonces uno debería saber hoy, por ejemplo, que se llama sistema nominal, que es quién está en cada escuela. Nosotros hoy no podríamos disponer rápidamente de un listado de qué alumnos van a cada escuela y por lo tanto no sabemos exactamente el perfil de alumnos que hay en cada escuela, ¿no? Digo, sus necesidades socioeconómicas, su capital cultural. Y por otro lado tenemos que tener una agencia de evaluación de la calidad que sea independiente de los gobiernos. Eso es para mí el tercer punto, el tercer pilar. Cuando hablas de una agencia de evaluación de calidad, ¿te referís a las famosas evaluaciones por ejemplo, de las cuales el Aprender, la ONE, todas las pruebas que se toman externas, que se toman a las escuelas, que se toman a los docentes, a los alumnos, pero una cantidad de evaluaciones que se puedan realizar sobre el sistema educativo, una garantía de que esa evaluación va a ser confiable es que sea independiente de los gobiernos. Y Argentina todavía tiene un proyecto presentado y por eso digo, hay un trabajo en el Congreso que es sacar ese proyecto adelante. Todavía nosotros estamos produciendo información, el propio gobierno produce información sobre la calidad educativa y digamos, esto en la Argentina tenemos un pasado complicado en relación a las estadísticas y a la información generada por los gobiernos y tenemos que blindar la calidad de esa información. Entonces es muy importante que podamos generar una institución de alta calidad que puede evaluar muy bien a las escuelas, pero además que lo haga de manera independiente. Dos elementos para agregar a lo de Claudia, que me parece excelente. Digo, la ciudad tiene un instituto, es una agencia y tampoco agencia. No pudimos, en la legislatura no le pudimos poner nombre de instituto. Y tampoco le pudimos dar la autonomía necesaria que tendría que tener. O sea, es una discusión compleja, lo del instituto. Pero, digo, dos elementos para agregar. Una, me parece que el instituto es la herramienta. Lo que nos debemos dar es una política de evaluación, que lamentablemente, por solo crear el instituto, muchas veces nos olvidamos de que eso hay que llenarlo de contenido, de darle una política. ¿Quién sería responsable del instituto? En particular, ¿por qué te digo lo de la política? Porque si no nos quedamos con 2 o 3 pruebas y creemos que con dos o 3 pruebas podemos saber. Es como mandar a alguien a operar con solo un estudio de rayos X. Pero una evaluación, cuando te referís a 2 o 3 pruebas, una evaluación ¿no nos da un diagnóstico de cómo están nuestros alumnos? Sí, una parte, no el todo. O sea, cuando muchos gobiernos te dicen, tenemos las evaluaciones PISA y de ahí sacamos información, es un tipo de información, no es todos los tipos de informaciones que necesitamos para saber cómo está el sistema educativo. Pero bueno, es empecemos por algo. Absolutamente, pero digo, ese era un elemento, la de la política. Y la segunda es que la información sea usada. Porque la mayoría de las veces nuestros ministerios han producido mucha y buena información y después no termina siendo usada para generar políticas. Digo, a ver, una cosa que los que me conocen ya saben que lo digo. No se puede construir política ni educativa, o sea, política pública, para decirlo, desde lo que me parece. Se construye política pública con conocimiento, a partir del conocimiento y de los buenos diagnósticos. Y lamentablemente en la Argentina estamos muy en esto de a mí me parece, o en realidad más que nada son como percepciones.
Y cada uno que viene con una percepción diferente y va cambiando los ejes de la política. Tiene que ver con lo que decía Claudia recién, ¿no? De hacer que esto sea independiente de los gobiernos, para que tenga realmente absolutamente credibilidad y aparte que sea sostenido en el tiempo, porque si no cada gobierno viene, borra y empieza de nuevo. Así es, ¿no? Porque es muy interesante, por ejemplo, las pruebas a aprender que evalúan lenguas, matemáticas, ciencias, es una prueba interesante, siempre se pueden mejorar los instrumentos, pero, por ejemplo, las escuelas, sabemos que los mejores resultados los obtienen los chicos que tienen mejor nivel socioeconómico. Por lo tanto, decir que una escuela, sobre todo porque a veces se anuncian los resultados sin reparar o controlar esas diferencias, y ahí estás cometiendo una enorme injusticia, que es decir, estas escuelas son mejores que estas. En realidad, estas escuelas atienden a chicos que tienen familias con nivel socioeconómico alto, hay casas que pueden acompañar. Claro, hay libros. Claro. Entonces, está siendo muy injusto cuando decís que una escuela que obtiene bajos resultados es una mala escuela. Claro. Por eso, digo, los instrumentos con los que se mide y se evalúan tanto a las escuelas como a los docentes, ¿no? Porque también hay toda una batería de evaluación a docentes, deben ser muy complejos. Quiero decir que esto no es nada imposible de hacer. Hay muchos países, Chile, Brasil, México, tienen sistemas, políticas de evaluación más complejas. Entonces, vos podés ir sacando conclusiones bastante aproximadas a la realidad y mejorarlas. Y en estos países, ¿se da la información de cómo les fue a cada escuela? Sí. Porque también ahí está esta discusión, si estigmatiza, si no. El propio presidente pidió que se hagan públicas. Sí. Hoy en la Argentina, si cualquier padre va a la escuela de su hijo y pide la información de las pruebas, la tiene. Es decir, esto que dice el presidente, digamos, en el discurso, cuando dice tenemos derecho a conocer cómo es la escuela de nuestros hijos, la escuela a la que van nuestros hijos, uno se acerca y recibe la información. Yo creo que él se refería más bien a la ciudadanía que pueda tener un listado de escuelas y conocer antes de elegir. Y ahí es donde yo digo, no nos alcanza con la información que tenemos hoy para poder hacer un listado de escuelas en orden de mérito que sea justo. Quiero decir que realmente pueda, si quisiéramos señalar escuelas que trabajan muy bien, lo que no pasa tendríamos. Es que esa inequidad, ahora quiero escuchar lo que opina Flavio también, pero esa inequidad va a existir lamentablemente siempre. Sí, pero vos tenés la inequidad. Lo que pasa es que hay escuelas en sectores vulnerables que mejoran la calidad de los conocimientos de los chicos mucho más que escuelas que están en sectores medios o altos. Mirá. Y esto no puede medirse solo con el mismo mecanismo de una foto anual. Es más, algunos técnicos piensan que lo mejor sería medirse contra la misma escuela constantemente, a ver cuáles fueron los logros de cada institución. Esto tendríamos que construir series históricas, cosas que en la Argentina no existen. Entonces digo, es todo un tema lo de la evaluación, porque en realidad solo con la foto lo que estaríamos generando, y en esto concuerdo con Claudia, estaríamos generando, digamos, el mecanismo de que sálvese quien pueda tratando de entrar a las mejores escuelas, pidiendo las mejores escuelas, todos. La competencia por eso. ¿Y qué padre mandaría a su hijo a la escuela que sabe que no es la mejor si él quiere mandarla a la mejor de acuerdo a estos parámetros? Tal cual. En realidad, está bien. Tu pregunta es buena. En realidad eso está ocurriendo. Digo, la gente sabe. Ese es otro tema. Claro, la gente sabe, ¿no? En el barrio hay 3 escuelas y la misma comunidad sabe en qué escuela los chicos están mejor, los maestros faltan menos. Esto forma parte de la información que tienen los padres a la hora de elegir una escuela. Sobre todo, bueno, aquellos padres que tienen el tiempo y la preocupación por eso. Pero quiero decir, además necesitamos esa información porque lo que necesitamos es cerrar esa brecha y que todas las escuelas sean buenas escuelas, o por lo menos garantizar una calidad promedio alta.
En todo el país. En todo el país. En todo el país. En ¿no? todo Entonces, el país. que uno pueda elegir. A mí me parece muy bien que las familias puedan elegir la escuela que mejor les parece, pero que todas, de esas 3 que tienen Sí. en el barrio, todas garanticen una Cierto calidad. estándar, Exactamente. claro, Entonces, En realidad- para eso necesitamos evaluarlas, Sí, tal ¿no? cual. Que la elección sea por el ideario del Claro. proyecto educativo y no por lo que dice una evaluación que es Clarísimo. mejor o peor. Clarísimo.